En la pequeña ciudad de O'Gree, en el condado de Westchester, Carol Wilson trabajaba como farmacéutica en quien confiaban los lugareños. Con su sonrisa amable y su conocimiento confiable en su bata blanca de farmacia, Carol fue una presencia esencial, apoyando la salud de la gente de la ciudad. Carol se había divorciado de Michael hacía 5 años y ahora vivía con su hija, Emily, que había cumplido 10 años. «Mamá, ¿qué hay para cenar esta noche?», preguntó Emily mientras regresaba de la escuela y recogía una manzana del mostrador de la cocina. «Bueno, ¿qué tal el pastel de pollo?». «Tu favorito», respondió Carol mientras sacaba los ingredientes del refrigerador. Emily era una chica tranquila y reservada, con ojos marrones, como los de su madre, y cabello teñido de dorado, heredado de su padre. Prefería expresarse a través de la música que con las palabras, y cuando tocaba el piano, su expresión cobraba vida como si fuera una persona diferente. Carol estaba orgullosa del talento de su hija. «Puedo tocar el preludio de Chopin para la lección de piano de mañana», dijo Emily, luciendo un poco avergonzada. «¿En serio? Eso es maravilloso. ¿Me lo tocarías antes de que la cena esté lista?». Emily asintió y se dirigió hacia el piano de la sala de estar. Esta debería haber sido una escena feliz y cotidiana en casa. Sin embargo, una sombra siempre permaneció en un rincón del corazón de Carol. Era su relación con su familia. Los padres de Carol, Martha y George, alguna vez regentaron un prestigioso restaurante italiano llamado Collins en O'Gree, pero ahora se habían jubilado y vivían una vida cómoda en una casa con un espacioso jardín en las afueras de la ciudad. Carol también tenía una hermana menor, Diane, que trabajaba en una empresa de bienes raíces local. Diane tenía gemelos enérgicos, Jason y Joshua. Aunque solo tenían 8 años, eran niños de los que a menudo se hablaba por su vivacidad e inteligencia. «Emily, vamos a la casa de la abuela y el abuelo este fin de semana», Emily preguntó un día. Carol no pudo ocultar su expresión de sorpresa. «¿Por qué quieres ir?». «En realidad no, pero Jason y Joshua decían en la escuela que habían comprado una nueva consola de juegos». La relación de Carol y Diane había sido complicada desde la infancia. Sus padres siempre habían favorecido a Diane y la habían tratado especialmente, mientras que Carol tenía que ayudar con las tareas del hogar como la hija mayor responsable. Diane fue criada y mimada como la linda segunda hija. Cuando Carol mencionaba la injusticia, sus padres invariablemente la reprendían diciendo, «Porque eres la mayor», y, finalmente, ella llegó a aceptarlo y darse por vencido. Incluso después de convertirse en adultos, esa relación no había cambiado. En las reuniones familiares, los temas de Carol se pasaban brevemente por alto y, en cambio, la conversación normalmente se volvía animada con historias jactanciosas sobre los hijos de Diane. Aún así, Carol intentó mantener una relación con su familia. Quería brindarle a Emily la presencia de buenos abuelos. En medio de todo esto, la semana pasada llegó una invitación para Carol. Fue para la boda de su amiga de la universidad, Jennifer. Carol sonrió en silencio. Jennifer era una de las pocas amigas que seguía apoyándola incluso después de su divorcio. Quería felicitar sinceramente a su amiga, quien finalmente había encontrado la felicidad que alguna vez pensó que estaba fuera de su alcance. «Emily, ¿qué le gustaría hacer mientras mamá va a la boda? ¿Deberíamos invitar a alguien o qué tal si nos quedamos en la casa de la abuela y el abuelo?». Emily sugirió, «Quédate en la casa de la abuela y el abuelo». Carol dudó por un momento. Sintió que algo andaba mal al dejar a su hija en casa de sus padres. Sin embargo, al ver la expresión expectante de Emily, no pudo encontrar una razón para negarse. Cuando cogió el teléfono y llamó a su madre, Martha accedió felizmente a llevarse a Emily. «Por supuesto, Carol, nos encantaría ver que nuestra nieta después de tanto tiempo también pueda tocar el piano. Así que estamos deseando que llegue. Cariño, ¿estás segura de esto?». Carol le preguntó a Emily con mirada preocupada después de colgar el teléfono. Emily sonrió con calma. «Está bien. Tengo muchas ganas de tocar el piano con la abuela». «Bueno, entonces les preguntaré. Iré a buscarte mañana por la noche». Carol acarició la cabeza de Emily y comenzó a prepararse para el día siguiente. La mañana de la boda, Carol se estaba vistiendo a fondo por primera vez en mucho tiempo. Eligió un vestido de seda rojo vino, se recogió el pelo y se maquilló con cuidado, aunque con modestia. Aunque normalmente llevaba una cola de caballo y ropa sencilla, hoy era especial. «Mamá, te ves tan bonita». Los ojos de Emily brillaron al ver a Carol con su vestido. «Gracias», Emily. Carol sonrió feliz. «Sé una buena chica en la casa de la abuela hoy. También puedes practicar el piano, así que estoy segura de que te divertirás». «Sí, practicaré el piano correctamente».
Emily estaba guardando sus libros favoritos y música de piano en una mochila pequeña. Carol condujo hasta la casa de sus padres. La espaciosa casa con un gran patio en los suburbios siempre había sido un lugar que despertaba sentimientos encontrados en Carol. Un lugar donde la nostalgia y la incomodidad se mezclaban. Carol, Emily, bienvenidas. Marta lo recibió con una amplia sonrisa mientras abría la puerta. Abrazó a Emily y dijo, la abuela estaba esperando esto. George era visible detrás de Marta. Hola, Carol. Te ves hermosa con ese traje. Lo felicitó torpemente. Gracias. Papá Carol respondió mientras colocaba el bolso de Emily en el suelo. He puesto la medicina de Emily en su bolso. Casi nunca tiene ataques de asma, pero por si acaso, y no se olvide de sus alergias. Por supuesto, no te preocupes. Ciertamente podemos cuidar de nuestra nieta, dijo George, sonando un poco ofendido. Carol rápidamente sonrió. Por supuesto. Luego se volvió hacia Emily. Mamá vendrá a recogerte por la noche, así que sé una buena niña. Entiendo. Emily asintió en silencio. Bueno, pásalo bien. Disfruta la boda de los jóvenes, dijo Marta. Diane traerá a sus hijos más tarde, para que Emily no se aburra. Carol dudó por un momento, pero luego miró su reloj y se apresuró a irse. Cuando llegó al lugar de la boda, ya estaba repleto de flores y sonrisas. Carol decidió disfrutar de su tiempo como mujer, dejando de pensar en el trabajo y la crianza de los hijos. Carol, ha pasado tanto tiempo. La alegre voz de Jennifer sonó. Vestida de blanco puro, era el símbolo mismo de la felicidad. Jenny, felicidades, qué hermosa ceremonia. Carol abrazó a su amiga. Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Dónde está Emily? La dejé con mis padres y pensé que, para variar, disfrutaría de un tiempo para mí. Así es, no pienses solo en tu hijo todo el tiempo, piensa también en ti mismo a veces. Jennifer dijo riendo. Mira, ahí está John. Está soltero, ¿sabes? Carol se rió avergonzada. Oh, Jenny. La ceremonia fue hermosa y conmovedora. Al ver a los novios intercambiar votos, Carol recordó su propio matrimonio. Pero hoy estaba decidida a concentrarse en celebrar este momento feliz en lugar de pensar en recuerdos tristes. Cuando comenzó la fiesta, Carol disfrutó bailando en la pista de baile y charlando con viejos amigos. A mitad de camino, recibió un mensaje de su madre que decía, Emily simplemente está siendo un poco desobediente. Pero Carol no se preocupó mucho por eso. Pensó que probablemente se debía comer demasiados bocadillos o mirar demasiada televisión. Carol, ¿estás preocupada por Emily?, preguntó Lisa, una amiga de la universidad sentada a su lado. Un poco. Mi madre envió un mensaje diciendo que no está escuchando. No pienses solo en tu hijo, a veces también piensa en ti, dijo Lisa, haciéndose eco de las palabras de Jennifer. No recuerdo la última vez que te vi con un vestido tan hermoso. Carol sonrió, pero en su corazón había comenzado a mirar el reloj. La ceremonia terminó antes de lo previsto y Carol, preocupada por el mensaje de su madre, decidió dirigirse a casa de sus padres. Mientras conducía, sintió una inexplicable inquietud en el pecho. Cuando llegó a casa de sus padres, la puerta estaba abierta, pero nadie salió a recibirla. Desde la sala se oía el sonido de un videojuego y las risas de los niños. Cuando Carol entró, vio a los gemelos de Diane sentados en el sofá, absortos en el último videojuego. «Hola, Jason», Josué. Carol gritó, pero los dos continuaron jugando, absortos en su juego. Al escuchar sonidos de agua en la cocina, Carol se dirigió en esa dirección. Lo que vio la sorprendió. Emily estaba llorando mientras lavaba los platos en el fregadero de la cocina. Frente a ella había una montaña de platos apilados. A su lado, Marta estaba tomando café y charlando alegremente con Diane. «¿Qué diablos está pasando aquí?», exclamó Carol. No pudo contener su enojo. «Oh, llegas temprano». Marta se dio la vuelta. Su expresión no mostraba el más mínimo indicio de culpa. «¿Por qué haces que mi hija lave los platos?», Carol preguntó con voz temblorosa. Esta niña no quiso escuchar, así que esto es un castigo. «Trabaja como sirvienta porque era mala», dijo Marta riendo, como si fuera perfectamente natural. Diane sonrió y dijo, «Mis hijos son buenos, así que están jugando». Carol se quedó sin palabras. Al mirar el rostro de Emily, la vio mirando hacia arriba con los ojos rojos e hinchados, como si suplicara sin decir una palabra.
Carol se paró junto al fregadero, secó las manos mojadas de Emily con una toalla y la levantó suavemente. Carol no dijo nada pero salió de la cocina, abrazando a Emily con fuerza. Al ver el rostro manchado de lágrimas de su hijo, sintió un dolor como si le apretaran el pecho. «Oye, ¿a dónde vas?» «Todavía estábamos hablando», gritó Marta. «Sí, ¿no vas a comer pastel?», añadió Diane. «Lo compré especialmente para hoy». Pero Carol no miró hacia atrás. Aún sosteniendo a Emily, atravesó la sala de estar. Jason y Joshua levantaron brevemente la vista del juego, vieron a su prima llorando, pero inmediatamente volvieron a concentrarse en la pantalla. Cuando llegó a la entrada, Carol tomó la mochila de Emily y abrió la puerta. «Carol, ¿qué está pasando?» George salió corriendo de la sala de estar. «¿A dónde vas?» «A casa», respondió Carol brevemente. «Nunca más tengo la intención de traer a Emily aquí». «¿Qué estás diciendo?», exclamó George. «Un poco de disciplina». Carol interrumpió a su padre. «¿Disciplina? Lo que estabas haciendo no era disciplina. Eso era abuso». «Estás exagerando», apareció Marta al final de la entrada. «Simplemente le pedimos que nos ayudara un poco». Carol ignoró a su madre y metió a Emily en el auto. Después de abrocharse el cinturón de seguridad y agarrar el volante, finalmente respiró hondo. Una vez en el auto, Emily finalmente comenzó a llorar audiblemente. «Lo siento, mamá. No hice nada malo», dijo entre sollozos. «Por supuesto, no hiciste nada malo. Fue mi culpa por llevarte allí», dijo Carol, mirando el rostro de Emily por el espejo retrovisor. «Nunca más tendré que volver allí». «No, absolutamente no», respondió Carol con determinación. Cuando llegaron a casa, Carol sentó suavemente a Emily en el sofá y le preparó un poco de chocolate caliente. Los dos se sentaron uno al lado del otro, en silencio por un rato. «¿Qué pasó?», Carol finalmente preguntó en voz baja. Emily se encogió de hombros. «La abuela dijo que era mejor aprender las tareas del hogar que tocar el piano. Y luego, cuando dije que quería tocar el piano, la abuela se enojó, le temblaba la voz, y entonces te obligaron a lavar los platos». Emily asintió. Jason y Joshua estaban jugando un juego nuevo. La abuela dijo que son especiales porque son niños. Carol cerró los ojos. Sentía como si su propia infancia se repitiera. Esa noche, después de que Emily se durmiera, Carol tomó una decisión. Nunca más llevaría a su hija a esa casa y ella misma tendría el menor contacto posible. Pasaron 3 meses. Carol mantuvo el contacto con sus padres al mínimo y no les permitió ver a Emily. Las llamadas telefónicas llegaron varias veces, pero Carol las descartó con un simple «estoy ocupada». Diane también recibió mensajes, pero ella no respondió. Emily se concentró en sus lecciones de piano y practicó mucho para la próxima competencia. Carol se concentró en su trabajo en la farmacia, intentando no pensar en su familia. «Emily, ¿qué pasa con la próxima competencia?». Carol le preguntó a su hija una noche. «Quiero entrar, pero ¿vendrán la abuela y el abuelo?». Había ansiedad en los ojos de Emily. «No, no te preocupes. Haremos que sea un día solo para ti», sonrió Carol, pero por dentro sentía soledad. Originalmente, toda la familia debería haber celebrado junta el crecimiento de Emily. Entonces, un día, Carol recibió una llamada de emergencia de su madre mientras estaba en el trabajo. Su padre había sido hospitalizado por un infarto. La voz de Marta al teléfono no tenía su habitual tono confiado sino temblorosa. «Carol, ¿tu pa?», dijo Marta entre lágrimas. De repente se apretó el pecho. Con sentimientos encontrados, Carol inmediatamente consiguió un farmacéutico sustituto y se dirigió al hospital. Mientras viajaba en el ascensor, se preguntó por qué estaba tan molesta. Era una mezcla de ira y preocupación. Al entrar en la habitación del hospital, Carol se encontró con la débil figura de ella. El padre estaba acostado en la cama con una máscara de oxígeno y rodeado de monitores. George estaba lejos de su habitual dignidad. Marta estaba sentada en una silla, sosteniendo la mano de su marido. «Carol, ¿viniste?». Marta levantó la vista con ojos llorosos. «¿Cómo está la condición del padre?». Carol preguntó con calma. «Su vida está fuera de peligro, pero...». La voz de Marta se apagó. «Pensando en el futuro». Según la explicación del médico, la recuperación de George requeriría una rehabilitación a largo plazo y la atención domiciliaria sería fundamental. Estaba claro que Marta no podía afrontarlo sola. «¿Qué pasa con Diana?», preguntó Carol. «La llamé»,
Pero aún no ha venido, respondió Marta, luciendo cansada. En ese momento, Diane entró corriendo a la habitación del hospital. «Papá», gritó, corriendo hacia la cama. Después de un rato, los tres estaban en el pasillo del hospital, discutiendo el futuro. El médico había explicado que serían necesarias enfermeras visitantes semanales y cuidados familiares diarios. «Lo siento, pero tengo trabajo y necesito cuidar a los niños, así que no puedo ayudar todos los días», dijo Diane en tono de disculpa. Pero Marta parecía confundida y sin palabras. «¿Por qué no le preguntas a Carol? Ella es farmacéutica, así que sabe sobre medicamentos», dijo Diane. Carol sintió una sensación de destino irónico. Ahora, sus padres y su hermana necesitaban su ayuda. Aunque no había olvidado el trato que le dieron a Emily, considerando que la vida de su padre estaba en peligro, no podía simplemente negarse. «Lo pensaré», respondió brevemente. Cuando regresó a casa, Emily estaba haciendo su tarea después de regresar de la escuela. Carol se sentó en silencio junto a su hija y le explicó brevemente lo que había sucedido ese día. «¿Está bien el abuelo?», Emily preguntó preocupada. «Su vida no corre peligro, pero será difícil por un tiempo». Después de pensar por un momento, Emily mostró una respuesta inesperada. «Mamá, el abuelo está pasando por un momento difícil, ¿verdad? ¿Por qué no los ayudas? Pero te hacen daño». Carol miró sorprendida el rostro de su hija. «He estado pensando. Quiero ser enfermera. Ayudar a la gente no es el trabajo». Emily dijo con una expresión seria. El pecho de Carol se apretó ante las palabras de su hijo de 10 años. Sintió orgullo y remordimiento al mismo tiempo de que su hija se hubiera convertido en una persona tan compasiva. Abrazó a Emily. «Tienes razón, tal como dices». Al día siguiente, Carol visitó la casa de sus padres y se ofreció a ayudar con el cuidado de su padre varias veces por semana. Sin embargo, lo hizo con la condición de no traer a Emily. Marta mostró gratitud, pero no dijo nada sobre la actitud fría de Carol. Unas semanas después de que Carol comenzara a ayudar con el cuidado, la condición de su padre mejoró gradualmente. George trabajó duro en rehabilitación y poco a poco fue capaz de hacer más cosas por sí solo. Carol utilizó su experiencia para administrar medicamentos y medir la presión arterial. Marta intentó disculparse con Carol varias veces, pero Carol simplemente siguió con su trabajo. «Carol, sobre ese día». Cuando Marta mencionaba el tema, Carol cambiaba de tema. «He anotado aquí los registros de presión arterial de papá. Enséñeselo a la enfermera cuando venga». Sin embargo, en un momento, el padre George tomó la mano de Carol y comenzó a hablar con voz débil. «Carol, quiero disculparme por ese día. Nos equivocamos». «Papá, descansa ahora». Carol intentó quitarle la mano. «No, déjame decirte esto. Tratamos terriblemente a tu hija. Me da vergüenza». La voz de George era baja, pero sus palabras tenían peso. Había lágrimas en los ojos de George. Carol no supo cómo responder, pero le devolvió el apretón a la mano de su padre. La condición de George se recuperó gradualmente a medida que continuaba la rehabilitación y poco a poco pudo valerse por sí solo. La vitalidad volvió a su expresión. Antes de darse cuenta, Carol estaba visitando la casa de sus padres 3 veces por semana para ayudar con la recuperación de su padre. Un día, mientras Carol estaba midiendo la presión arterial de su padre, George dijo en voz baja: «Carol, ¿cómo está Emily estos días?». Por un momento, Carol se quedó sin palabras. El tema de Emily había sido tabú hasta ahora. «Ella está bien. Está trabajando duro en su práctica de piano». «Ya veo». George miró por la ventana. «Me gustaría oírla tocar de nuevo». Carol estudió el perfil de su padre. Sus ojos parecían reflejar un arrepentimiento genuino. Pensando que el duro bulto en lo más profundo de su pecho se había ablandado un poco. Diane siguió dando prioridad a su propia vida y apenas participó en el cuidado. Cuando aparecía de vez en cuando, normalmente ponía excusas como: «Estoy ocupada con los eventos escolares de los niños». En el pasado, Carol se habría sentido irritada por esto, pero ahora, extrañamente, su corazón estaba tranquilo. Había llegado a creer que su hermana debería vivir según sus propios valores. Mientras tanto, Emily ganó un concurso de piano y se ganó el derecho a participar en un concurso regional. Se publicó un pequeño artículo en el periódico local y Carol guardó con orgullo el recorte en su billetera. «Mamá, ¿no es asombroso? Puedo ir a la competencia regional». Emily saltó de alegría el día que se enteró de su victoria. «Es realmente increíble, Emily. Estoy muy orgullosa de ti». Carol abrazó a su hija.
Fue un momento en el que todo su arduo trabajo dio sus frutos. Emily de repente adoptó una expresión seria y dijo, «¿Puedo decírsela a la abuela y al abuelo también?» Carol miró sorprendida a su hija. «¿En serio? ¿Estás de acuerdo con eso?» Emily pensó por un momento y luego asintió en silencio. «Sí. El abuelo está enfermo y está pasando por un momento difícil, ¿verdad? Así que pensé que si supiera que había ganado, podría animarlo un poco». Carol sintió un calor en el pecho ante las palabras de su hija.